Y quiero que podamos leer la palabra. Le invito a usted a que pueda abrir sus Biblias en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Si estamos apercibidos, vamos a leer la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios bendiga la lectura de su palabra. Me gozaba ahí atrás cuando el hermano Juan hizo su reflexión y en una parte de ella dice que somos escogidos. Y parte del mensaje hoy día nos habla de eso, de que somos escogidos y especiales para Dios. Hay una palabra que dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Suena lindo, suena como que yo soy ya o somos todos consagrados, pero no es fácil que digamos Cristo vive en mí. Y de eso estaba preocupado el apóstol Pedro, a quienes les escribe esta carta, que eran ya personas, cristianos que del Asia Menor, porque a ellos se dirige el apóstol. Eran cristianos que vivían en lugares, como repito, del Asia Menor, y que habían sido rechazados por el mundo. ¿Por qué? Porque ellos eran personas que ya estaban conversas, pero por decir así, volvieron atrás. Y eran criticados, fueron maltratados. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes a Cristo, y el apóstol les dice y les recuerda que en el futuro tienen una herencia celestial y que se preocupen. Había borracheras, idolatrías, porque se habían vuelto, habían retrocedido en lo que ya habían hecho con haberse convertido al Señor, y no sabían aún lo que les esperaba más adelante, y era la preocupación que tenía el apóstol Pedro.
Y como el apóstol Pedro era tan amoroso y tenía un gran amor por sus hermanos, les insta en este capítulo a que primeramente se preocupen y a que puedan desear la leche espiritual. Esa leche espiritual que es la palabra de Dios. Dice el primer versículo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Cómo pueden hacer estos hermanos esto de desechar toda malicia? En el capítulo anterior, versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por tanto, hay que instruirse en la palabra, porque la palabra nos enseña a lo que nos dice el primer versículo, que va prácticamente unido con el anterior, el 25, que a través de ella podemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía. Vamos aprendiendo, vamos edificándonos espiritualmente hablando. Y cuando nosotros seguimos o aprendemos la palabra, ¿qué nos da? Así como decía, como dice en el versículo 2, nos da el crecimiento espiritual. Y hace la conversión o la comparación el apóstol cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Porque sabemos, las que son madres saben lo que es la leche materna, ¿cierto? Que es pura, que es no adulterada, no es procesada, y es lo necesario para que el hijo crezca robusto y sano. Y esa es la comparación que hace el apóstol con la leche espiritual, no adulterada, que es la palabra del Señor. Así nosotros vamos a tener el crecimiento espiritual con la palabra que nos dice el Señor, que no es adulterada. Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga lo que nos está queriendo decir el Señor. Versículo 4. Aquí se me pierde. Era, referente de lo mismo, pero también a medida que nosotros vamos aprendiendo, que vamos instruyéndonos a través de la palabra, nos hacemos templos, nos hacemos la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos ya a Jesucristo dentro de nuestro corazón. Dice que acercándonos a Cristo, nosotros los creyentes nos empezamos a convertir en la casa espiritual de Dios, o sea, en el templo de Dios. Dios nos ayude. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Estamos hablando que la palabra es no adulterada, es pura. Por tanto, si nosotros la recibimos, es algo santo, es limpio, es puro. Y que el Señor nos ayude a poder mantenernos en el camino del Señor y poder instruirnos, seguir instruyéndonos en lo que es la palabra. A través de estos versículos el apóstol les insta a los hermanos a que se vuelvan
a que sigan leyendo la palabra. En Efesios 2:19 dice, si bien digo, en Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Significa que alguien proviene de otro lugar o que se ha establecido en un lugar que no es el suyo. Cuando no éramos creyentes, cuando estábamos en el mundo, teníamos otro lugar en esta tierra. No éramos pertenecientes al pueblo de Dios. Y eso significa los que son advenedizos, que venimos de otro lugar. ¿Para qué? Para que en el futuro seamos conversos, seamos creyentes. Y nos convertimos ¿en qué? En ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice en el versículo 20 de Efesios 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde. Por tanto, dice que la palabra de Dios nos regenera, nos renueva. Y debemos, como nuestra existencia natural, que es obviamente creada por nuestro Señor, y el aliento de vida que Él nos da, nuestro nuevo nacimiento se debe ¿a qué? A la palabra del Señor. Porque recuerde que somos o éramos extranjeros, éramos de afuera. Y cuando vinimos a conocer al Señor y a reconocer al Señor como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Y por tanto, el Señor a través de su palabra nos edifica, ¿para qué? Para que podamos morar con Él en el Espíritu. Dios vive en nosotros, pero ¿cuándo? Cuando su presencia, su Espíritu, a través de la palabra, está en nosotros. Así se manifiesta Dios. Cuando nosotros realmente lo hemos recibido de corazón. Yo he dicho a algunas ocasiones anteriores a los que aún no conocen al Señor que sean valientes y que lo busquen. Que sean valientes y se acerquen a Él, no tan solo congregándose, sino que leyendo la palabra, conociendo un poco más de Cristo. Porque la verdad que somos seres humanos pecaminosos, somos seres humanos imperfectos, y lamentablemente si no estamos con Cristo, si no estamos con Dios, si no tenemos arraigada la palabra en nuestro corazón, si no tenemos la pequeña inquietud de leer algún versículo de la palabra, vamos a empezar a morir espiritualmente. Y que el Señor nos ayude, que nos ayude a eso, pues a que podamos seguir acercándonos, buscando a Dios, leyendo la palabra, orando. Y lamentablemente el pecado, como decía, nos hace una muerte espiritual, nos va llevando por ese camino. Y es lo que no queremos nosotros. Efesios 2, 1, 3 dice que con respecto a esto, de los pecados que nos alejan del camino de Dios, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida. ¿A través de qué? A través de la palabra, a través de cuando nosotros nos vamos acercando a Dios, Dios nos da vida, nos renueva, nos da un renacer espiritual, porque ya
como dice la palabra, no podemos nacer de nuevo, pero sí en el camino del Señor a través de su palabra. Entonces nos da un renacer. ¿Y después de qué? De que nos damos cuenta que estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando de los que están afuera, de los que aún no quieren o no se atreven a conocer al Señor, de los que no se atreven simplemente porque el que dirán es más fuerte. Dios, como dice los primeros versículos, habla acerca de Él, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Lamentablemente afuera Dios es rechazado. Lamentablemente nadie lo mira, nadie piensa que es Dios o no creen que es Dios el que mueve todas las cosas. Él es piedra preciosa. Me voy a poner farandulero. ¿Alguno de ustedes vio la gala? No levante la mano. Pero se fija cómo esos eventos y donde hay modelaje muestran los mejores vestidos, los mejores trajes los hombres, y las mujeres más aún que muestran joyas. Uno dirá, oh, que deben ser ostentosas, carísimas. Pero no hay piedra preciosa más valiosa que Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros valemos el mismo precio para Dios. Somos piedra preciosa para Dios. Por algo mandó a Jesucristo a que nosotros lo miráramos y lo reconociéramos como nuestro Salvador. Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. Y eso envuelve, estas galas, estos eventos envuelven. Y hay cosas más simples en la vida, hay cosas más humildes en la vida, a las que nosotros, gracias al Señor, podemos disfrutar. También en el versículo 3 del capítulo 2 de Efesios dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios nos ayude. Usted sabe que cuando usted quiere algún fruto, quiere algún aderezo para sus comidas, se puede hacer un maceterito, ¿cierto? Donde usted coloca semilla. Y esa semilla germina cuando usted la cuida y le empieza a dar el agüita, ¿cierto? Y le da el fruto, lo que usted necesita. Y eso es lo que la palabra del Señor hace en el corazón con nosotros. La palabra del Señor empieza a germinar, empieza a hacernos crecer espiritualmente. La palabra empieza a dar fruto. Y más aún, nos da nueva vida, una vida en Cristo. Y lo confirma cuando dice la palabra de Dios, es la semilla que produce nueva vida en nosotros, la cual nos ha hecho nacer de nuevo, solo por el poder del Espíritu Santo, y nos ha hecho también miembros de la nueva creación de Dios. La salvación de Jesucristo nos ha provisto de una vida espiritual, y que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde.
¿Cuándo iba a imaginar en mi vida que yo iba a estar en el Evangelio? Alguna vez, no sé si nadie, a lo mejor no muchos lo han escuchado, pero yo era de los que renegaba de Dios. Yo era de los que me burlaba también de los santos que estaban colgados las fotos en las casas. Porque me recuerdo que mi abuelita era católica, tenía sus santos, sus cosas. Y yo me burlaba de eso. Y más aún renegaba de Dios, porque Dios no existe, que Dios era una cosa inventada. Y lo tengo bien, bien claro porque para mí era fuerte, pues era como una cosa que no entraba en mi cabeza. Y mire lo que ha hecho el Señor, cómo el Señor ya me tenía predestinado, cómo el Señor ya me tenía, como decía el hermano Juan, escogido para poder de una u otra forma entregar el mensaje que Jesucristo quiere que recibamos. Y a través de la palabra uno va aprendiendo y uno va entendiendo lo que significa Cristo para nosotros. Y debemos aprender a no ser más desobedientes, no ser así como los que no lo reciben, como piedra preciosa, así como en algún tiempo los judíos lo rechazaron, pero Él se convirtió, como dice su palabra, en la piedra angular, en la nueva casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios ahora. Como dije al principio, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y que el Señor nos ayude. No es fácil, nos cuesta porque las corrientes del mundo nos atrapan, nos distraemos. Vemos otras cosas que sí podemos estar ahí mucho tiempo, pero que el Señor nos ayude a nunca rechazar a Jesucristo. Jesucristo hace sanidades, así como lo hizo con aquellos 10 y uno se devolvió a agradecerle y los otros 9 se fueron. Si el Señor ha hecho un milagro en usted, no se olvide que Él es el que lo hizo. Nosotros como hijos de Dios y como el Señor nos escogió, pasamos a ser como los nuevos Israel. Pero el Señor ahora nos incluye a nosotros, nos incluye como nuevos creyentes y que como antes algunos pueblos no recibían misericordia, nosotros sí recibimos misericordia del Señor. El Señor nos ayude, el Señor nos guarde. ¿Qué quiere el apóstol? ¿Qué quiere enseñarnos el apóstol Pedro? Primero, que seamos santos, que seamos apartados del mundo para servir a Dios. La gente que ya está consagrada a la santidad de Dios dice no. ¿A qué? Al pecado. A las cosas que por naturaleza a veces les exigen. A veces la sociedad exige caer en el pecado y que el Señor nos ayude. Y repito, dice, la gente consagrada a la santidad de Dios dice no. Que el Señor nos ayude. ¿Y qué hace esta gente? ¿O qué hacemos nosotros? Porque yo me estoy refiriendo a gente, pero no, somos nosotros. Debemos vivir en santidad, estar siempre atentos. ¿A qué? A no caer. Estar siempre atento a las debilidades, a las tentaciones. Y tenemos que estar con nuestras mentes claritas, claritas para caminar con Dios. Que el Señor nos ayude. También el apóstol Pedro nos está invitando, y así como le hablaba a este pueblo que que eran conversos y que habían sido desechados porque cambiaron su forma de vivir,
porque el apóstol lo único que quiere es que ellos se vuelvan a Dios y que se vuelvan a instruir en la palabra, que puedan seguir el camino del Señor. Bueno, así también nos habla a nosotros y nos invita a que sigamos siendo honestos, sinceros y puros en todo. Y aquí nos repite que debemos rehusar o negarnos a sucumbir o caer en cualquier situación pecaminosa. Y aquí es cuando el Señor me confirma lo que hablaba el hermano Juan acerca de que fuimos escogidos. Pero no fuimos escogidos para venir a sentarnos a las bancas, no fuimos escogidos para que nos digan, ah, ese hermano es cristiano. Nosotros tenemos una tarea, mi hermano. Fuimos, porque ser escogido también es ser seleccionado, es como decir, este es el hermano Cristian, este es el hermano Héctor Jr., este es mi selección, es mi fina selección. Pero los quiero ¿para qué? Para que prestemos servicio, para que ayudemos. Y también el Señor nos escogió para que recibamos un privilegio especial. Privilegio que no todos tienen. Y ese privilegio es que podamos llegar a la presencia del Señor cuando Él nos llame. Que podamos estar allá en su patria celestial, donde Él nos tiene preparado una morada. Cristo es descrito como el Mesías escogido de Dios. Los otros escogidos son los ángeles, que son los mensajeros del cielo. Primera Timoteo dice, Timoteo 5:21 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. A veces uno no cree que hay ángeles, y hay ángeles. Hay ángeles que nos rodean. Hay ángeles que están yendo con nosotros en el camino a la casa, al camino al trabajo, a los estudios. Claramente lo dice 1 Timoteo. Delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles. Que el Señor nos ayude, el Señor nos guarde. Y también los escogidos que son los creyentes. Y nosotros como creyentes somos receptores del favor de Dios. Y ese favor es que el Señor nos está dando salvación. El Señor nos está dando una vida eterna. El Señor nos está ofreciendo una vida feliz. Sabemos que acá en esta tierra tenemos dificultades de salud, de lo que usted quiera. Pero cuando tenemos a Jesucristo en el corazón, créame que todo es más fácil. Todo es más llevadero. Dice en Mateo 24:22, y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo. Esto es lo que nos da Jesucristo, la salvación. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Usted se considera un escogido, un seleccionado de Dios? Amén. Amén. Que el Señor nos ayude. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ya el hermano Juan ahondó un poquito acerca de eso. Colosenses 3:12-13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué lindo es el Señor. ¿Cómo nos enseña el Señor a través de su palabra? Primero, nos dice que si nos alejamos, que nos volvamos. Si nos vamos a las corrientes del mundo,
a pesar de que ya hemos sido convertidos, el Señor a través de su palabra y a través del apóstol Pedro nos enseña que hay preocupación de parte del Señor. Hay preocupación por nuestras vidas, por nuestras almas. Como aquellos hombres que ya se habían convertido y habían vuelto a la idolatría, a las borracheras. Que el Señor nos ayude. Después nos dice el Señor que somos hijos de Él, que somos creyentes. Y nos dice ya, como la guinda de la torta, que somos sus escogidos. Así como piedra preciosa, como lo era su Hijo Jesucristo. Tenemos un gran valor para el Señor. Tenemos lo mejor de parte del Señor. Tenemos una vida eterna. Tenemos una vida en esta tierra, en la cual nos dice que debemos trabajar, que debemos prestar servicio, que debemos perdonarnos. Y si a usted aún le cuesta, como muchas veces a mí me cuesta también acercarme a Dios y leer su palabra, el Señor nos dice en esta hora que la palabra es piedra viva, que la palabra es nuestro socorro, que la palabra es nuestro consuelo, que la palabra es todo para nosotros. Y si le cuesta, anímese, mi hermano. Anímese, porque el Señor a través de ella nos consuela. A través de ella nos da la tranquilidad, nos da la paz. Porque no tan solo el sentarnos a escuchar palabras es lo que nos conviene, sino que también ponernos de nuestra parte y buscar, escudriñar, conocer más a Jesucristo. Porque Él es el único que nos puede consolar, que nos puede hacer un cariñito a través de su palabra. Que Dios bendiga y le invito a que le demos glorias a Dios. Gloria a Dios.